Buenas tardes, mi nombre es Carla Mesa y les voy a hacer su octava clase de matemática. En esta clase vamos a realizar preguntas tipo prueba, ¿ya? Vamos a partir observando esta tabla, donde con esta tabla vamos a responder las preguntas 1 y 2, ¿ya? Aquí nos muestran el peso de 6 corredores que participaron en una versión de la maratón de San Felipe. ¿Ya? El primer corredor pesó 76,43, el segundo 87,94 y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con esta información vamos a responder la primera pregunta que dice: ¿qué corredor es la persona que presenta mayor peso? Esto es fácil, podemos observar nuestra tabla y buscamos el mayor peso, que sería del corredor 2. Y por lo tanto nuestra alternativa correcta sería la alternativa 2. Aquí hay que tener mucho cuidado con las alternativas porque a veces no vienen en orden y tenemos que fijar bien dónde marcamos. En la pregunta 2, que también tiene que ver con esta tabla, nos preguntan ¿cuál es el promedio del peso de los 6 corredores? Para calcular el promedio debemos sumar todos los pesos de estos 6 corredores y luego dividirlo por la cantidad de corredores, que en este caso sería 6. Tomo cada peso, lo sumo y eso me da una totalidad de 392,2 y lo divido por 6. Lo divido y este resultado me da 65,37. Por lo tanto, el promedio del peso de estos 6 corredores va a ser de 65,37, que eso equivale a la alternativa C. La pregunta 3 dice: el maratonista que ganó la competencia se demoró 2,25 horas en realizar el recorrido. ¿A cuántos minutos equivale esta cantidad de tiempo? Nosotros sabemos que una hora equivale a 60 minutos, pero 2,25, sin confundirlo con los minutos, aquí están hablando solamente de horas, 2,25 horas, no sabemos cuántos minutos equivale. Aquí utilizamos una estrategia que es de proporción o regla de 3 también llamada, donde escribimos total cual pero como fracción. ¿Qué hacemos? Tomamos esta X, multiplicamos, va a ser igual a la multiplicación de estos dos valores que están en diagonal y divido por el que queda o por el sobrante. Entonces me quedaría que X va a ser igual a 2,25 por 60 y dividido después este resultado por 1, que me da 135 minutos. Por lo tanto, 2,25 horas equivale a 135 minutos. La pregunta 4 dice: Pedro, Mario y Felipe participaron en la maratón. Mario se demoró 1,47 horas en realizar el recorrido. Felipe 5 décimas más que Mario y Pedro 5 centésimas más que Mario. ¿En qué orden llegaron a la meta? Entonces, aquí para ordenar bien, Mario se demoró 1,57 horas. Felipe se demoró lo mismo que Mario, pero 5 décimas más, o sea, 0,5. Eso equivale a 2,07. Pedro se demoró lo mismo que Mario, pero 5 centésimas más que Mario. Por lo tanto, serían 0,05. Lo sumo y esto me da 1,62. Por lo tanto, en el orden que llegaron, primero llegó Mario, segundo llegó Pedro y tercero Felipe. Eso corresponde a la alternativa B. Para las preguntas 5, 6 y 7 nos vamos a mostrar una tabla distinta, donde nos muestra la distancia entre dos ciudades. Entre Santiago y Los Vilos tenemos 250 kilómetros, entre Los Vilos y La Serena 340, entre Serena y Antofagasta tenemos 945 y de Antofagasta a Arica tenemos 787. Con esta información vamos a responder a las preguntas 5, 6 y 7. La pregunta 5 dice: si se denomina X a la distancia entre La Serena y Arica, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa dicha distancia? Aquí no están preguntando cuánta es la distancia, sino que nos están preguntando la representación de la ecuación, ¿ya? Donde X debería darnos como resultado la cantidad total. Entonces, nosotros sabemos que entre Serena y Antofagasta tenemos 945 y entre Antofagasta y Arica 787. Si esto lo sumamos, nos da 1732 kilómetros en total, ¿ya? Sabemos cuánta es la distancia, pero tenemos que buscar
¿Cuál es la ecuación que nos representa? Entonces, ¿yo qué hice? Resolví cada una de las ecuaciones y cuando x me dio 1732, asumí que era la correcta, que en este caso sería la letra A. Para la pregunta 6 dice, se ha recorrido el 40% de la distancia entre Antofagasta y Arica. ¿A cuántos kilómetros equivale el porcentaje recorrido? Sabemos que entre Antofagasta y Arica hay 787 kilómetros que corresponde al 100%. Y no sabemos cuántos kilómetros equivalen al 40%. Aquí utilizamos la misma técnica de proporcionalidad, dejando como fracción 787 dividido x y 100 dividido 40. El mismo orden que está en esta tablita. Por eso es importante resolver esta tablita. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos los dos números que están en diagonal y dividimos por el que sobra. O sea, nos quedaría 787 por 40 dividido 100. Y eso me da un total de 314,8 kilómetros. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Para la pregunta 7, dice, una persona quiere viajar desde Serena a Antofagasta en un vehículo, considerando que su rendimiento de su automóvil es de 15 kilómetros por litro y un litro de benzina cuesta 875 pesos. ¿Cuánto dinero gastará en benzina para realizar este viaje? Primero debemos saber cuánto es el total de kilometraje que vamos a recorrer, que serían 945 entre La Serena y Antofagasta. Luego vamos a dividir estos kilómetros por 15 kilómetros, porque cada 15 kilómetros vamos a necesitar un litro. Entonces, para saber cuánta es la cantidad de litros que vamos a necesitar, dividiendo 945 por 15 nos da 63. Por lo tanto, vamos a necesitar 63 litros y que los vamos a multiplicar por el valor de cada litro, que serían 875. Multiplicamos esto y nos da un total de 55.125 pesos. Por lo tanto, eso es lo que vamos a necesitar para poder realizar este viaje y que corresponde a la alternativa C. La pregunta 8 dice, el triángulo ABC es isósceles de base AB. Considerando los datos dados en el dibujo, ¿cuál es la medida del ángulo X? Primero, debemos considerar y debemos recordar que un triángulo isósceles contiene y tiene dos lados iguales y una base. Entonces, este y este van a ser iguales. Por lo tanto, los ángulos también van a ser iguales, este 65 y este 65. Una vez que yo tengo este ángulo de 65, me faltaría conocer el ángulo completo de este, pero solamente me están pidiendo la mitad. Ojo, ¿ya? Yo sé que si yo sumo todos estos ángulos me tiene que dar 380, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer para calcular el valor de este ángulo? Voy a tomar el 180 y le voy a restar estos dos ángulos que están aquí, que serían 65 y 65, y eso me da una totalidad de 50, que es lo que acabo de realizar ahí, ¿ya? Yo sé que este ángulo completo es de 50, pero solamente me están pidiendo la mitad. Por lo tanto, lo divido por 2 y eso me da 25. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra B. La pregunta 9 dice, el siguiente cuadrilátero es un trapecio. ¿Cuál es la medida del ángulo X? Cuando hablamos de cuadrilátero significa que toda la suma de todos estos ángulos debe ser de 360. Yo conozco el valor de este ángulo, de este y de este. ¿Por qué? Porque este vale 90, ese 90 y este 136. Pero yo necesito saber el valor de este. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 360? Hago lo siguiente. Tomo el 360 y le resto el valor de los tres ángulos que conozco y me da 44. Por lo tanto, el valor del ángulo desconocido es de 44 grados. La pregunta número 10 dice, según los datos dados en el dibujo, ¿qué tipo de triángulo es ABC? Primero, tenemos que analizar y observar este triángulo y nos damos cuenta que sus tres ángulos son distintos. Uno vale 58, otro 32 y el otro 90. ¿Ya? Cuando tiene este cuadradito aquí significa de que es un ángulo de 90. Como son sus tres ángulos distintos, yo asumo de que es un triángulo escaleno, el cual tiene todos sus ángulos distintos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A.
Después dice, observe las medidas del siguiente acuario. Para llenar el acuario hasta la mitad, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua se necesita? Tenemos las tres medidas, el largo, el ancho y la profundidad. Para calcular el volumen total de esto, yo multiplico estas tres dimensiones, que es lo que dice aquí, 45 por 90 por 60, me da 243.000. Pero nos están pidiendo la mitad, y esa es nuestra pillería. Así que ojo con lo que nos están pidiendo, porque podríamos haber marcado automáticamente la C, pero tenemos que tener buena comprensión de lo que se nos está preguntando. Nos están preguntando por la mitad. Por lo tanto, yo debo dividir la totalidad del volumen por 2, y eso me da 121.500 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Para la pregunta 12 dice, un silo es una estructura por lo general cilíndrica que se ocupa para almacenar semillas. ¿Cuál es el volumen del silo de 19 metros de altura y 8 metros de diámetro? Primero, para poder calcular el volumen de un cilindro debemos conocer su fórmula. La fórmula es la siguiente. El volumen va a ser igual a pi por r al cuadrado por h. Pi es una constante y si nos fijamos está expresada en nuestra alternativa, así que no nos va a molestar. R al cuadrado, R es el radio es la mitad del diámetro, por lo tanto va a ser igual a la mitad de 8, que sería 4, y h es la altura, que serían 19. Luego yo reemplazo y evalúo. Pi por 4 elevado a 2 por 19, 4 elevado a 2 es 16, por 19 me da 304, y le agrego el pi, que sería lo que nos daría un volumen para el silo de 304 pi, que corresponde a la alternativa D. Para la pregunta 13, nos dan una expresión algebraica donde tenemos que reemplazar valores. A nos dicen que A es 18, B 16 y C menos 21. Perdón, B menos 16. Y cada uno de estos valores los voy a tener que reemplazar en esta expresión. Primero, tenemos que recordar que cuando tenemos paréntesis sin nada entre medio significa que están multiplicando, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Vamos a reemplazar. Donde está el A, voy a reemplazarlo por 18, donde está el B por menos 16 y donde está el C por menos 21. Aquí se me junta un más y un menos. Esto se puede simplificar harto con la calculadora. Se escribe tal cual esto, paréntesis 18 más menos 21, cierro paréntesis, abro paréntesis, menos 16 por 18, cierro paréntesis, y nos debería dar la totalidad de 864. Recomiendo siempre que lleven su calculadora científica y que logren utilizar lo que más puedan para ahorrar tiempo. Y la alternativa correcta corresponde a la letra D, que serían 864. Para la pregunta 14 nos dicen, ¿cuál es el valor de x en la siguiente ecuación? Aquí tenemos que resolver esta ecuación. Yo sé que es un poco complicado, pero hay que intentarlo, ¿ya? Vamos a partir por el paréntesis. Recuerden que una ecuación, su objetivo siempre es encontrar el valor de la incógnita, de la x, ¿ya? Entonces para eso debemos despejarla y dejarla a un lado de la igualdad. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a partir por esta parte, que es la más complicada. Cuando yo tengo delante de un paréntesis un número, significa de que este número me va a multiplicar a estos dos términos que están dentro del paréntesis. 250 por 15 me dan 3.750. Menos, porque hay un menos ahí, el 250 lo multiplico por x, es decir, se deja expresado 250x, más 700x menos igual, a 6.000. Luego resuelvo. Digo 700x menos 250x me dan 450x. Luego este 1.750 lo paso al otro lado, restando. Luego lo resto al 6.000 y me da 2.250. Una vez que tengo esto, el 450 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo, dando como resultado 5. Por lo tanto, el valor de la x va a ser 5.
La pregunta 15 nos dice que el tamaño de un glóbulo rojo es de 75 por 10 elevado a menos 7. Y nos dicen, ¿cuál de los siguientes números equivale a esta cantidad? Cuando yo tengo 75 por 10 elevado a un número negativo, significa de que voy a tener que agregar ceros. Como es negativo, voy a tener que agregarlos antes, que es lo que hice aquí. Como dice 7, voy a tener que agregar 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tengo que agregar una coma después del primer cero. Eso equivalería a la alternativa C. Para la última pregunta nos dice, la velocidad de la luz en el vacío es de 300 millones de metros por segundo. ¿Cuál es la distancia que recorre en kilómetros? O sea, me están pidiendo transformar estos 300 millones de metros a kilómetros. Recuerden que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar estos 300 millones y los voy a dividir por 1000. Y eso me da 300.000. Una vez que tengo estos 300.000, los voy a pasar a notación científica. ¿Cómo lo hago? Pongo el 3 y lo multiplico por 10. Y lo voy a tener que elevar a la cantidad de ceros que tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Lo elevo a 5. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. Y eso sería todo. Que tengan un buen día.